La Segunda Guerra Mundial. De momento se sigue conociendo como el conflicto más letal que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Con un tema tan extenso y repleto de miles de fuentes de información, es frecuente pasar por alto algunas historias con tintes, abro comillas, curiosos, y en los cuales uno simplemente se rasca la cabeza tratando de encontrar una respuesta a cómo pudo alguien haber sobrevivido a semejante experiencia. Es en estos casos de estrés masivo donde los ojos se abren ante la resiliencia del cuerpo humano. No debería ser secreto que en la Segunda Guerra Mundial, esta resiliencia había sido más que estudiada con fines de mejorarla a niveles sin precedentes. El dopaje en guerra no era algo nuevo, la cafeína y el alcohol eran comunes en los ejércitos, la cafeína les daría un subidón de energía y el alcohol les levantaría la moral. Incluso los estadounidenses permitieron el uso de benzedrina, que en otras palabras son anfetaminas. Los mejores cerebritos en los laboratorios de la Alemania del Tercer Reich lograron la creación de nuevas sustancias las cuales estaban ansiosos de probar en batalla. Este era uno de tantos proyectos alemanes para crear al super soldado ideal. Pervitin, así se llamó el entre comillas medicamento que convertiría a los soldados alemanes en el mismísimo Thor. Los alemanes ya habían experimentado con sustancias antes, de hecho la medicina del Tercer Reich es todo un tema aparte, con figuras como el disque doctor privado del señor Bigote que lo único que hacía era drogarlo, jamás le recetó algo que le hiciera bueno para la salud. Pero esta nueva sustancia mostraría resultados prometedores en batalla que fueron del agrado de los alemanes. De este modo se desarrolló en 1944 el ergogénico llamado de -X que bajo palabras de Wolfgang Kemper, su objetivo era redefinir los límites del cuerpo humano. A pesar de que este producto era una mezcla de 3 drogas estimulantes, el producto que más se popularizó incluso antes del de -X se llamó Pervitin y podía comprarse de forma similar a como hoy día compramos una aspirina. El Pervitin haría que el soldado más extenuado continuara peleando por horas extra. ¿Y cómo no? Si el Pervitin es metanfetamina pura. Es importante recordar el contexto de esta época. Alemania se encontraba bajo el régimen del partido NSDAP y tuvo de aliados a países como Italia y Japón. Otro país que se alió a los alemanes aunque de forma breve y no oficial fue Finlandia, que por esa época se encontraba en guerra contra la Unión Soviética de Stalin. Bajo esta unión no oficial, Alemania le proporcionaba ayudas a Finlandia como suministros, armas y tropas de guerra, entre más. Antes de empezar la historia, la fuente de este proviene del relato de nadie más y nadie menos que el mismísimo Aimo Koivunen. Sin más dilaciones, les presento al soldado finlandés, Aimo Koivunen. En el invierno de 1944, Aimo realizaba su patrullaje como guardabosque en el territorio de Kantalahti hacia Alakurti cuando los cuarteles generales fueron informados que el enemigo tramaba algo extraño en una posición más septentrional. Es entonces cuando Aimo fue asignado al batallón que patrullaría esta zona septentrional. Aimo recuerda haber sido asignado a esta unidad de exploración debido a su experiencia en previas expediciones como esquiador a lo largo del país. Aimo y su unidad esquiaron continuamente por más de 2 días, descansando lo mínimo y únicamente cuando estaban a punto de llegar a su destino. Aimo recuerda que eran las 10 de la mañana en un día soleado con una temperatura de -15 grados Celsius cuando llegaron a una línea de árboles y el teniente Norrie detuvo el esquiaje para dar las respectivas órdenes y los reportes de estado. La unidad planeó sus movimientos con sus respectivos puntos de reunión y retirada si esta fuera necesaria. Aimo recuerda encender una fogata al lado de sus compañeros y sentirse preocupado al haberse percatado de unos rastros de esquiadores enemigos la noche anterior en la que escucharon un disparo. A medida que ascendían por la ruta asignada se toparon con un avión que voló encima de ellos, tal vez era momento de retirarse. Aimo tuvo un presentimiento, que se concretó cuando 2 de sus vigías abrieron fuego a la distancia. El enemigo contraatacó. A pesar que el segundo teniente ordenó que se tomaran las posiciones de batalla, los soldados más espabilados junto con Aimo huyeron hacia el oeste. Aimo llegó a una ladera con mirador donde esperaba ver a su gente, pero el lugar estaba repleto de esquiadores soviéticos camuflados, era todo un pelotón aunque lo suficientemente lejos para no disparar.
Aimo regresó con el segundo teniente y se dieron cuenta que un segundo pelotón estaba a punto de rodearlos. En la huida, lograron deshacerse momentáneamente del primer pelotón que los seguía para después ser alcanzados por algunos rusos. Aimo y sus camaradas participaron en un plan para perderlos. Pero Aimo y algunos de sus compañeros también se habían perdido. Y recordando que había un segundo pelotón que lo seguía cada vez más cerca, Aimo pensó que el mejor plan era seguir adelante y retomar el ritmo, excepto que sus compañeros vieron lo densa que era la nieve y la dificultad de abrirse paso en esa situación. Aimo se molestó al ver la poca motivación, sin embargo un muchacho le dijo vaya al frente entonces y Aimo tuvo la motivación y abrió un buen paso para sus compañeros. Después de varios minutos esquiando, Aimo empezó a sentirse débil y su cuerpo temblaba. El segundo pelotón lo seguía persiguiendo y disparando a la distancia. Los compañeros le ordenaban a Aimo que fuera más rápido, pero este se debilitaba más y más ya que no pudo comer nada más que el desayuno y la tarde ya había caído. Aquí es donde Aimo consideró otro plan. Prepárense, Aimo había sido asignado a otra labor militar. Esta labor era la posesión de todo el suministro de pervitin. Así es, como lo están escuchando, todo. A Aimo nunca le gustó la idea de tomar esta sustancia. Sin embargo, la creciente debilidad lo puso en una situación de emergencia donde le llevaría la contraria a su palabra, en especial cuando escuchó a algún muchacho gritándole que no se duerma. La decisión estaba hecha. Las pastillas de pervitin aún permanecían en el bolsillo de su chaqueta. Cualquiera pensaría que en esta situación, abrir un envase de pastillas sería pan comido, es decir, que podría salir mal. Pero los mitones de guantes que los soldados finlandeses portaban lo hicieron derramar todas las pastillas del envase y Aimo en su emergencia se tomó todas las pastillas. Naturalmente, no pasó mucho tiempo hasta que Aimo se sintió como nuevo. Era un veneno eficiente, pensó Aimo. Sin embargo, todo dio un giro siniestro. Los alrededores empezaron a cambiar de formas extrañas y él estaba a punto de perder la conciencia. Ahora, Aimo sin poder recordar nada empezó a actuar errática y peligrosamente al punto que sus compañeros le quitaron los cartuchos de su rifle. En este punto, Aimo no recuerda nada. El próximo recuerdo razonable llega cuando Aimo se percata que en algún momento se separó de sus compañeros y él todavía portaba sus esquíes en medio de la frontera de Finlandia. ¿Cómo había pasado esto?, se preguntaba Aimo. Lo único que sabía era que se encontraba a más de 100 kilómetros de aquella línea de árboles donde fueron interceptados por los rusos. El terror estaba apoderándose de él, pero logró mantenerse calmado y revitalizarse con la última comida que encontró. Terrible sorpresa se llevó cuando abrió su mochila y adivinen. Vacío, solo había vacío, nada de comida ni munición. No tenía munición porque no recordaba que sus compañeros se la quitaron. Luego de hacerse un sinnúmero de preguntas existenciales, se alistó y orientó rumbo a su primer teniente en aquella línea de árboles, o al menos eso creía que estaba haciendo. No me imagino la masa de confusión que experimentó. En plena caminata, su cerebro se apagó nuevamente. Tras recuperar la lucidez, Aimo se da cuenta de cuántas pastillas de pervitin había tomado. Y reitero, se tomó todo el suministro de su grupo, suministro que consistía de 30 pastillitas blancas que ahora circulaban por el finlandés organismo de este soldado. 30 pastillas de metanfetamina. 30. Y hay drogadictos que con una sola dosis se andan despellejando la cara. La monstruosa dosis de Aimo lo llevó a un nuevo nivel. Aimo cree recordar imágenes nítidas de él llegando a una colina y conversar con algunos de sus compañeros. Aimo incluso insiste en saber dónde se encuentran porque Aimo ya se había aprendido la zona en sus anteriores expediciones. Y no solo eso, a la distancia había humo de un campamento finlandés, o eso creyó. Cuando Aimo iba a bajar la pendiente en sus esquíes, se cayó y en ese instante volvió en sí, no había nadie. Aimo estaba completamente solo. Ahora Aimo estaba alucinando. Pero, de verdad avistó fogatas claramente visibles, deberían ser los alemanes escoltándonos. Aimo empieza a alegrarse ante la idea de estar en casa. En plena emoción Aimo se dirige hacia el campamento a toda velocidad, desconociendo qué era lo que le tapaba la visión. ¿Eran acaso lágrimas de alegría?
Cuando Aimo aclaró su visión, descubrió que el campamento era de los rusos. ¡Maldición! Gritó Aimo. En su dopada desesperación, nada tenía sentido. Para este punto ya era muy tarde de arrepentirse, pero se desplazaba a toda velocidad sin posibilidad de dar la vuelta. Aimo se encontraba en las garras del enemigo. Le sorprendió bastante que estos rusos no tenían idea de qué hacer. No los culpo, ¿qué diantres haría uno si un enemigo llega a mi campamento mientras me señala como si fuera mi aliado? La suerte de Aimo al escuchar algunos disparos y no ser fusilado, ya que en la conmoción Aimo se percató que los rusos gritaban con fuerza y lo hacían porque al parecer no estaban autorizados a disparar. Cuando pasó cerca de los rusos que se encontraban en medio del campamento, se dio cuenta que solo movían sus botas a un costado, para que Aimo no las atropelle. Aimo vio que se encontraba casi rodeado. La dirección de huida dejaba una sola opción viable, un camino hacia una ciénaga carente de árboles y por donde los soviéticos marchaban. La gravedad del asunto no parecía terminar. Aimo se encontraba ahora en su más ardua carrera de esquíes. Teniendo en cuenta el pavor de esta situación y la bomba de meta que había consumido, podríamos inferir que este hombre estaba reforzado por estos factores. Cuando el cuerpo humano conoce el verdadero terror, no llega a sentir ni fatiga ni hambre, en especial cuando estás esquiando contra soldados soviéticos que en ese momento eran reconocidos como unos de los mejores soldados del Ejército Rojo en la campaña finlandesa. El disparo de adrenalina que sintió en esta carrera de vida o muerte sería algo que jamás olvidaría. Es inimaginable lo intensa que debió haber sido para él. Los soviéticos se acercaban más y más, a veces los tenía tan cerca como 100 metros, a medida que ascendían y descendían por colinas, esquiando como en una carrera olímpica, pero una muy peligrosa en la que cualquier error significaría lo peor. Es increíble la destreza de Aimo al no haber caído en esta carrera. De haberlo hecho seguro lo hubieran capturado, o peor. En medio de las maniobras de esquiaje, Aimo logró perder a los soviéticos y justo después empezó a nevar. Era una incipiente tormenta de nieve que desde ya les dificultaba mantener sus ojos abiertos. Aimo logró ascender a una colina cuando la tormenta se intensificó al punto de reducir el rango de visión a apenas unos cuantos metros por delante. El clima era terrible para esquiar, y entre la oscuridad, la nieve, el viento que soplaba tan fuerte que era como andar sin nada de ropa, lograron perder a Aimo nuevamente, ya que al otro día Aimo tenía la colina a sus espaldas. De todas formas se encontraba a salvo. ¿Cuántas veces se puede decir que una tormenta de nieve te salvó? Aimo aprovechó para improvisar un refugio entre unos árboles caídos en los que encendió una fogata, hirvió un té y descansó. Al otro día, ya era tarde cuando se había despertado y continuó esquiando a pesar de no sentirse descansado en lo absoluto. Eventualmente, Aimo hizo otra parada para hervir su último té y tomar más sopa, que probablemente fue la que lo hizo dormir sin esfuerzo alguno, pero no todo era tranquilidad. Aimo recuerda claramente haber visto huellas en la nieve, huellas como de una bestia que acechaba en las sombras. Ojos brillantes en la noche que se iluminaban como faros carmesíes que aproximaban cada vez más y más. A medida que esta bestia se aproximaba, Aimo tomó su cuchillo y lo incrustó en las profundidades de la bestia, pero cuando Aimo volvió en sí, se dio cuenta que estaba peleando contra un árbol. Le pegó tan fuerte a este árbol que la brújula en su muñeca se rompió. Estas alucinaciones realmente molestaron a Aimo, que emprendió su camino hacia el oeste hasta que se sintió tan cansado que volvió a reposar. Hacía tanto frío que llegó a soñar de forma vívida, ¿o era otra alucinación? Aimo estaba viendo a su amigo que le decía algo así como: Aimo, venga hacia estos árboles que dan bastante calor. Pero a Aimo se le atascó su rifle en medio de unas ramas y su amigo le dijo que dejara el rifle ahí. Luego descansaron y al otro día su amigo insistía en seguir adelante y así lo hicieron. De inmediato Aimo se dio cuenta que siempre estuvo completamente solo, sin su rifle y sin su mochila. De esta forma Aimo siguió esquiando todo el día y la noche. A la mañana siguiente Aimo llegó a una pequeña cabina, se aseguró de no estar alucinando y entró en la cabina. De forma descuidada encendió la hoguera, hirvió agua y se durmió junto a la hoguera. Pero el fuego empezó a arder con más intensidad al punto que Aimo se hacía más atrás sin poder conciliar el sueño. La pregunta es cómo diantres no se cocinó con vida.
Cuando Aimo se percató que no era buena idea quedarse ahí, salió y seguro pensó. Y se durmió, de por sí. ¿Quién sería tan imprudente de apagar una casa en llamas cuando hacen temperaturas de menos 20 grados Celsius allá afuera? De vuelta al esquiaje intenso, era de noche nuevamente. Consideremos que es el año 1944, en estos terrenos no hay faros y la oscuridad se pronuncia de forma imponente. Aimo contempló a la distancia lo que parecía una luz de alguna cabaña tal vez. Era la estrella polar. Aimo pasó quién sabe cuántas horas siguiendo a la estrella polar. Al día siguiente, Aimo encontró rastros de esquíes y lo siguió hasta llegar a un campamento alemán. Intentó llamar a algún alemán pero no había nadie. Aimo se adentró al campamento y observó una fortificación alemana, pero estaba abandonada y minada. Cuando Aimo vio la puerta se dijo a sí mismo: ábrala, hágalo en pocos instantes. Aimo activó una mina debajo de su pie izquierdo, la suerte de Aimo al haber caído lejos del camino que estaba minado hasta los dientes. Hora de inspeccionar los daños, su pie estaba destruido, parecía carne molida. Aimo no se echó a morir por esto y se arrastró por los alrededores hasta salir por un refugio subterráneo, que también estaba minado. Aimo salió volando nuevamente y esta vez lo hizo por unos 30 metros. Con suerte casi divina esta explosión no le causó ningún daño mayor. Al despertar de este aturdimiento, Aimo vendó su pie y pensó que este era el verdadero fin, que pronto sería la cena de los carroñeros. Lo único que le quedaba por hacer era esperar y hacer de esta espera lo más tolerable posible. Su único sustento era el té de pino y un arrendajo siberiano que más adelante se comió crudo. La debilidad era tal que Aimo no podía mantener sus ojos abiertos. Pasaron los días que no podía contar. Un disparo despierta a Aimo, luego escucha otro disparo, pero Aimo agarró una mina por si acaso. Estaba decidido que los rusos no lo capturarían con vida. Es indescriptible el alivio que sintió cuando escuchó voces de sus compañeros finlandeses. «Ayúdenme, estoy muriendo», les dijo Aimo. Aún más indescriptible la suerte que uno de los hombres que venía a rescatarlo también le pasó lo mismo que a Aimo, había activado una mina y salió volando. ¿Se pueden imaginar lo que sintió Aimo cuando le dijeron: «Lo siento, tenemos que llevarlo a él primero»? Por más que Aimo les explicó que no, estos le respondieron: «Cuando nos topemos a nuestra unidad, asignaremos hombres para que te ayuden», y se fueron en sus trineos, dejando al moribundo Aimo en la nieve durante otra semana. El escenario era sombrío. ¿Acaso estos hombres le ayudarían? ¿Acaso eran reales? La moral de Aimo se desplomó, estaba resignándose a morir, rezó como su mamá le había enseñado y se durmió. Los días y las noches pasaban sin contarlas, se dormía y despertaba mientras pasaba hambre. En uno de estos despertares, un arrendajo siberiano se posó cerca de él y con las pocas fuerzas que le quedaban a Aimo, logró pegarle y se lo comió, sin poder creer que lo estaba comiendo crudo y que no sabía tan mal. Ahora Aimo se sentía mejor, solamente cansado al punto de no recordar nada, en especial porque aún se encontraba bajo los efectos de la meta y su mente oscilaba entre delirio y realidad, tanto así que cuando Aimo avistó un aeroplano ni siquiera se inmutó, ya no podía creer en nada. Aimo despertó y escuchó voces en la distancia, eran soldados finlandeses. Aimo gritó con todas sus fuerzas y estos le respondieron que no se mueva, que está en medio de un campo minado y es necesario que vengan los alemanes a despejar el terreno. Aimo estaba a salvo. Los finlandeses se quedaron sin cara cuando se dieron cuenta del tiempo que Aimo estuvo atascado en este lugar y en las condiciones que lo hizo. Lo último que Aimo recuerda del rescate es ser llevado en un trineo. Conclusión. El lugar donde Aimo se encontró atascado estaba a unos 50 kilómetros del hospital más cercano. Al haber llegado al hospital se enteró que su peso corporal era de apenas 43 kilogramos y su ritmo cardíaco oscilaba entre los 200 latidos por minuto. Para darles un contexto, un corazón adulto en reposo late entre 60 y 100 latidos por minuto. Y el de Aimo en ese momento latía así.
La distancia en kilómetros que Aimo había recorrido desde la primera vez que se perdió de sus compañeros fue de unos 400 kilómetros y la temperatura del aire en el lugar donde estaba resignado a morir oscilaba entre los menos 20 y 30 grados Celsius. No hay duda de por qué el pervitin le agradaba tanto a los cerebritos científicos y uno que otro médico de mala muerte. Aimo logró recuperarse aunque tuvo sus secuelas, fue declarado discapacitado y la posterior congelación hizo que perdiera los dedos de su pie. En poco tiempo se ilegalizó el uso de pervitin y Aimo se mudó al centro de Finlandia donde logró formar su propia familia, llegando a vivir hasta la avanzada edad de 71 años. Y con esto hemos llegado al final de la historia. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más contenido interesante consideren suscribirse, darle like al video, comentar y compartir, de esta forma me ayudarían bastante con el algoritmo. Con esto me despido. Les ha hablado Dranitur.